Hoy vamos a empezar una nueva serie, ya terminamos los 10 mandamientos. Y es interesante que cada día que nosotros vemos las noticias, sea en la televisión, abrimos la prensa o aún las noticias que nos llegan por el teléfono, nosotros vemos que esas noticias están llenas de historias que muestran siempre la depravación del ser humano. O sea, son pocas las noticias positivas que uno puede leer a lo largo de las noticias, de los noticieros o las revistas o el periódico. Y en cada una de ellas vemos cómo se violan los mandamientos del Señor. Hemos terminado la serie de los 10 mandamientos, los tenemos frescos y estamos viendo cómo cada día las personas están violando esos mandamientos. También cuando hablamos con otras personas, nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay personas con muchas heridas, heridas que quizás han sido causadas por personas cercanas, cónyuges, familiares, hijos, padres. Y adicionalmente a esas heridas, también encontramos a personas que se encuentran tristes por situaciones que están pasando o por situaciones que están pasando quizás sus familiares, porque sus hijos se encuentran quizás en la homosexualidad, sus hijos se encuentran apartados del mundo, sus familiares están caminando de espaldas a Dios. Y entonces, cada día que nosotros podemos encontrarnos con personas, nos damos cuenta cómo está la sociedad en la cual vivimos. Aún hermanos en la iglesia, hablamos con hermanos y nos entristece ver hermanos carnales, como dice Pablo, que están viviendo de espaldas a Dios. No están viviendo en el espíritu, sino en la carne. Y cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta que la crisis y los problemas están a la orden del día. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo lidiar, cómo puedo yo manejar todo ese desastre que hay a mi alrededor? ¿Cómo puedo yo aconsejar y animar a otros cuando ni siquiera puedo manejar el desastre que tengo con mi vida? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso. Si mi vida es un caos y tengo tantos problemas, ¿cómo yo puedo animar a otras personas? Y es muy interesante porque hoy vamos a iniciar una nueva serie basada en la primera carta de Pedro y hemos titulado la serie Esperanza en el sufrimiento. Y a lo largo de esta serie vamos a intentar resolver todos estos interrogantes que vienen a nuestras vidas cuando nosotros estamos pasando por alguna crisis o por alguna situación. Acompáñenme a su Biblia, hoy vamos a trabajar en 2 versículos de toda esta carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz sean multiplicadas. Y hoy vamos a trabajar este sermón en 3 puntos. Quiero que veamos quién es el autor de la carta. Quiero que veamos quiénes son los destinatarios de la carta. Y quiero que veamos cuál es el mensaje que encierran estos 2 versículos. Esta carta fue enviada aproximadamente en el año 63 o 64 después de Cristo, quizás un poco después de que iniciaron las persecuciones del emperador Nerón. Y lo primero que notamos en esta carta es que el escritor en el versículo 1 se identifica como Pedro, apóstol de Jesucristo. Y esta era una costumbre de la época que toda persona que escribía una carta comenzaba la epístola presentándose a sí mismo. Y el autor afirma 2 cosas, que su nombre es Pedro y lo segundo que dice es que escribe con autoridad apostólica, lo cual a nosotros nos dice que era uno de los 12 que Jesús escogió personalmente, una persona que caminó con Jesús durante su ministerio y que adicionalmente fue testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son los requisitos para que las personas pudiesen ser llamadas apóstoles. Cuando nosotros vemos la vida de Pedro en la Escritura, nosotros nos damos cuenta que Pedro no tuvo un buen comienzo. Pedro no tenía muy claro todavía el propósito del sufrimiento. Él no comprendía lo que Jesús había enseñado acerca de ese sufrimiento. Y es más, creo yo que Pedro ni siquiera aceptaba que los discípulos o los hijos de Dios tuviésemos que pasar por ese sufrimiento.
Porque cuando nosotros vemos que Pedro, después de haber confesado que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, entonces reprende al Señor. Cuando el Señor dice que es necesario que Él padezca y que Él vaya a la cruz, aunque también le dijo que al tercer día iba a resucitar. Y por esa razón Jesús le dice en Mateo 16, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Podríamos decir, mis hermanos, que para Pedro el sufrimiento era un estorbo. Él nunca vio el sufrimiento como parte de su vida. No lo vio con la esperanza que quizás nosotros ahora vemos el sufrimiento. Nosotros lo vemos con la esperanza en el Hijo de Dios. Lo vemos en la esperanza de Jesús. Y por esta razón, Pedro, va a escribir esta carta y la va a escribir definitivamente por la revelación del Espíritu. O sea, fue el Espíritu Santo el que lo llevó a escribir las líneas que nosotros vamos a estudiar. Fue el Espíritu Santo quien le permitió a Pedro entender el sufrimiento, pero desde la lente de la cruz, que es la invitación que hace siempre el Evangelio, que nosotros veamos las circunstancias, pero que las veamos a través de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Cuando Pedro escribe esta carta, Pedro ya llevaba más de 30 años caminando, llevaba más de 30 años de ministerio, por lo tanto ya era un hombre maduro en el Señor. Por lo tanto puede hablar de estas cosas con total autoridad, puede hablar del sufrimiento a los hermanos que se encontraban expatriados. ¿A quién iba dirigida la carta? La segunda parte del primer versículo nos dice que la carta iba precisamente a esos expatriados de la dispersión en 5 ciudades: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran cristianos que vivían en estas 5 provincias que estaban bajo el poder y bajo la autoridad del Imperio Romano. Estas provincias están situadas en lo que ahora llamamos Turquía, para que usted se haga una idea más o menos en el mapa. Es importante que estos hermanos estaban bajo presión, porque aunque eran cristianos, eran judíos, estaban en ciudades ocupadas. Por lo tanto, la cultura romana era la cultura que predominaba en el lugar donde ellos estaban. Y por esa razón, Pedro, como sabía que eso iba a empeorar, que iba a ir de mal a peor, decide escribirles esta carta para enseñarles sobre la forma en la cual ellos se deberían conducir como creyentes cuando esa tribulación les alcanzara. Porque cuando uno vive, mis queridos hermanos, en un ambiente hostil, la prioridad siempre es sobrevivir. Queremos tratar de actuar y hablar de la manera en la que las personas actúan para evitar el peligro. Y podemos ver, yo creo que nos pasa a todos, que vivir en una sociedad como la que nosotros vivimos siempre es un desafío. El poder hacer las cosas correctas para glorificar a Dios, para honrar a Dios, aunque las circunstancias que se nos vengan se nos conviertan en circunstancias adversas. ¿O no? ¿O me equivoco? Es difícil, hermanos, vivir como cristianos en la sociedad donde nosotros vivimos, aunque no es imposible. Probablemente este texto no está hablando que los expatriados fueran extranjeros, sino que eran judíos autóctonos de la región, que estaban en ese lugar, pero que por la fe que estaban profesando en Jesucristo y el hecho de que Dios los había llamado, estaban siendo rechazados, estaban viviendo como exiliados en su propia tierra. Y esto sucede, mis queridos hermanos, sobre todo cuando hay ocupaciones militares. Ese llamamiento de Dios y esa vocación que nosotros tenemos a Cristo, que los creyentes tenemos a Cristo, debe afectar indefectiblemente nuestra vida, mis hermanos. El hecho de que usted sea creyente debe afectar la manera en la que usted vive y la manera en la que usted ve el resto de la sociedad. Y le debe afectar en 3 maneras. Primero es que debe afectar su vida en la manera en que usted mira sus posesiones. Porque la acumulación de bienes ya no es nuestra meta. Nosotros ya no vivimos para acumular, sino que tratamos las cosas materiales como bendiciones de Dios, como herramientas que Dios nos da para que nosotros llevemos a cabo nuestro ministerio de ser embajadores de Cristo aquí en la tierra.
Y naturalmente un embajador tiene una característica principal y es que un embajador no tiene tiempo de establecerse. Un embajador es enviado a un lugar para representar a un país por determinado tiempo. Por lo tanto, ese embajador nunca piensa en comprar una casa, no piensa en tener propiedades o tener vehículos, o sea, no piensan en eso, porque saben que están de paso, no se aferran a ninguna posesión, porque saben que ese no es su destino final. Por eso la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 2, nos llama a poner las miras en las cosas de arriba y no en las cosas que se encuentran en la tierra. Otra de las cosas que debe afectar nuestra vida en el Señor es las relaciones, mis queridos hermanos. Como apartados por el Señor, como llamados en Cristo, tenemos un llamado a un amar hasta nuestros propios enemigos. Pero nuestra comunión y nuestra amistad, mis queridos hermanos, o sea, empieza a tener otra visión. Nosotros empezamos a compartir nuestra vida con las personas con las cuales nosotros encontramos comunión. Y no es de nosotros, o sea, nosotros no decidimos apartarnos de los amigos del mundo, sino que es algo que el mismo Espíritu de Dios nos empieza a impulsar, porque vemos que no hay nada, absolutamente nada en común. Como dice la misma Biblia, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, de una manera, diría yo, natural, empezamos a aislarnos del mundo, de las personas del mundo. Es cierto que estamos llamados a predicar el evangelio al mundo, pero mis hermanos, no estamos llamados a mimetizarnos con el mundo. No estamos llamados a hacer las cosas del mundo. Por eso, mis queridos hermanos, bueno, yo no sé si me pasa a mí o le pasa a todo el mundo, pero yo ya no tengo mucha relación, no es que no tenga relación, no tengo mucha relación con compañeros de estudio, por ejemplo, con compañeros de trabajo, de empresas en las cuales yo he trabajado, con personas, o sea, mi círculo cercano son personas de la iglesia. Mi círculo cercano son personas que me pueden edificar, personas con las cuales yo puedo compartir mis vivencias, personas a las cuales yo puedo aconsejar, pero las puedo aconsejar con la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es lo que lleva a un cristiano a madurar y a mostrar ese fruto que el Señor pide. Porque si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos, entonces, mis hermanos, nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo que nos llamó. No podemos. Nuestra vida tiene que cambiar. La Biblia dice que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y es mi hermana. Hermano, los vínculos espirituales trascienden aún los vínculos carnales. Yo no sé, hermano, si a usted le pasa también, pero yo me llevo mejor con hermanos en la fe que con algunos de mis hermanos carnales, de mis hermanos naturales. No con todos, con algunos me llevo bien, pero hay otros que nos llevamos, o sea, tenemos una relación formal, pero no es una relación cercana. Espero que no me pase solamente a mí. Por último, mis hermanos, el estar en Cristo debe afectar también nuestras aspiraciones y nuestros deseos más profundos. ¿Para qué vivimos, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es la meta de nuestra existencia? Y es que cuando nosotros estamos en Cristo, mis hermanos, nuestros deseos y nuestro afán cambian. Cambian y se alinean en la voluntad del Señor. Y no es por usted, sino por Él. El Espíritu Santo se encarga, mis hermanos. Y entonces usted y yo podemos decir, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, nuestro propósito, mis hermanos, es servir al Dios vivo y verdadero. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ese debe ser el propósito de nuestras vidas, hermanos. Servir al Señor, amar al Señor. Y eso es algo que solamente el Señor puede hacer en nuestras vidas. Él es el único que puede transformar nuestros propósitos y puede transformar nuestros deseos. Porque usted puede alcanzar muchas cosas en esta vida, mis hermanos. Usted puede alcanzar propiedades, puede alcanzar conocimiento. Usted puede hacer todas las carreras universitarias que usted quiera. Pero nada de eso se va a poder usted llevar.
nada de eso a usted le va a servir en la eternidad. Como dice la misma escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiese su alma? La tercera parte del sermón, que es el corazón del pasaje, es qué les dice Pedro en estos dos versículos. ¿Qué quiere el Señor que nosotros, que estamos hoy aquí escuchando este mensaje, sepamos de esta carta? Cuando termina el versículo 1 y el versículo 2, Pedro continúa diciendo, elegidos, ellos son elegidos, según el previo conocimiento de Dios, Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y es que Pedro les está recordando a estos hermanos que aunque son expatriados en su misma tierra y aunque estén siendo rechazados a causa de la fe, ellos tienen una identidad en Cristo. Ellos no son lo que los romanos están diciendo que ellos son. Ellos son lo que Cristo está diciendo que son. Dios les ama, así como nos ama a todos nosotros, mis queridos hermanos. Pedro les está diciendo que la situación física, la situación geográfica, la situación económica, la situación que nosotros podamos estar pasando, no define lo que nosotros somos. Para nosotros los creyentes, mis hermanos, lo más importante es nuestra posición espiritual en Cristo, la cual no hemos conseguido por méritos propios, mis queridos hermanos, no nos equivoquemos. Usted y yo no tenemos absolutamente nada por nosotros que atraiga a Dios. Yo no sé si usted sabía eso, hermano. Si de usted y de mí quitan lo que Dios ha puesto, usted y yo no podríamos estar en la presencia del Señor. Hemos sido elegidos y escogidos, mis queridos hermanos, porque solamente nuestra realidad en Cristo es la única que nos va a ayudar y nos va a fortalecer en medio del sufrimiento. Solamente nuestra identidad, hermano, porque el enemigo, el diablo va a venir a decirte que tú eres poca cosa. El enemigo va a venir a decirte que los problemas que tienen te van a superar, que la enfermedad que tienes te va a llevar a la muerte. Eso es lo que te va a decir el enemigo. Pero el Señor te dice que tus problemas no son más grandes que Él tiene el poder para resolver cualquier situación. Y que si tu enfermedad te lleva a la muerte es lo mejor que nos puede pasar como cristianos, mis hermanos. Porque entonces vamos a estar por la eternidad con Él. Entonces, ¿dónde están nuestras preocupaciones? En ninguna parte. No tenemos razones para preocuparnos por el sufrimiento, mis queridos hermanos. Y Pablo, por esta razón, para que ellos entiendan cuál es su identidad, les habla y les menciona los aspectos que han intervenido en esa identidad, en esa elección que Jesucristo logró para cada uno de nosotros. Y el primer aspecto es precisamente la elección. Pedro les dice, ustedes han sido elegidos por Dios, han sido llamados para ser parte del pueblo de Dios. Y esto no es de Pedro. Esto ya lo había dicho Moisés en Deuteronomio 14, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión, de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. La palabra elegidos, mis hermanos, según la presciencia de Dios, significa según su previo conocimiento. Él ya sabía, mis hermanos, quiénes vamos a ser salvados. Él ya lo sabe. No hay nada que se escape de su conocimiento, mis hermanos. Y esto sugiere una idea única que puede explicar la razón por la cual Dios lo eligió a usted y me eligió a mí. ¿Y sabe cuál es esa razón? ¿Sabe cuál es esa explicación? Porque Él quiso. Porque Él quiso. Él nos eligió porque era su determinación anticipada. Está dentro de su soberanía. Él lo eligió a usted y me eligió a mí porque Dios quiso. Usted y yo no tuvo que hacer absolutamente nada. Hermano, y si Dios lo eligió a usted porque Él quiso, porque está dentro de su voluntad, entonces el sufrimiento que usted está pasando no es un accidente. Lo que usted está pasando no significa que a Dios se le escapó de la mano. No, Dios no ha perdido el control sobre su creación. Dios no ha perdido el control sobre su vida, mis hermanos. Las pruebas que nosotros podemos pasar están dentro del plan y la soberanía de Dios. La elección divina
nos garantiza, mis hermanos, que independientemente de cuán intenso sea nuestro dolor, cuán intenso sea nuestro problema, el propósito final de Dios jamás va a poder ser frustrado. Dios cumplirá su propósito en usted y lo va a cumplir en mí, mis queridos hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, nos tenemos que aferrar a nuestra identidad en Cristo en medio del sufrimiento. Usted es un elegido de Dios, mis hermanos. Usted no es cualquier persona. Usted es una persona en la cual Dios puso sus ojos y lo sacó de la porquería del mundo con un propósito. Con un propósito. El sufrimiento le podrá quitar muchas cosas. Inclusive le podrá debilitar la fe. Pero jamás va a poder cambiar la posición que usted tiene en Cristo Jesús como hijo de Dios. Jamás. El segundo aspecto que el apóstol le está recordando es la santificación. Y esto incluye tanto el proceso como el resultado. Y es que es este trabajo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de cada uno de los creyentes, ese proceso mediante el cual el corazón del ser humano es purificado del mal moral. Es un proceso que no va a terminar, mis hermanos. El proceso de santificación empieza en el día que usted fue elegido por Dios hasta el día que usted esté en su presencia, sea porque Él venga o sea porque usted parta con Él. En ese día nosotros estaremos glorificados. Ese día nosotros llegaremos a la estatura del varón perfecto, pero será ese día. El yo, nuestro egoísmo, es ajustado en esa santidad. Es ajustado. Y entonces nosotros empezamos a vivir en la voluntad y el propósito de Dios. Como dice, o va a decir Pedro más adelante en el versículo 16, el objetivo y el propósito de Dios es que usted y yo seamos santos, como Él es santo. No hay otro propósito en la vida cristiana, mis queridos hermanos, que nosotros seamos santos, como Él es santo. Wayne Grudem define el proceso de la santificación con las siguientes palabras. La santificación es una obra progresiva de Dios y los creyentes participamos juntamente, que nos lleva a estar cada vez más libre del pecado y a que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida. En esta obra santificadora del Espíritu Santo, Dios utiliza las pruebas para purificar nuestra fe, mis queridos hermanos. La prueba produce purificación de nuestra fe, mis hermanos. Aumenta la fe. O yo no sé, hermanos, si es que a mí solamente me pasa, pero cuando yo he pasado las pruebas en el Señor, cuando viene otra prueba, yo digo, Señor, si tú me libraste de esto, ¿cómo no me vas a librar de esto otro? Mi fe es aumentada, mis hermanos. Yo no sé si solamente me pasa a mí o le pasa a ustedes también, pero con cada prueba, o sea, mi fe no se debilita, mi fe es aumentada, se incrementa. Y esa obra que el Espíritu Santo no es solamente una obra meramente teórica, sino que nos da, mis hermanos, como creyentes en ese proceso de santificación, los recursos espirituales que necesitamos para superar tanto la tentación como la adversidad. Tentación y adversidad, eso proviene solamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede fortalecer, mis hermanos. El tercer aspecto que Pedro les está recordando a estos hermanos expatriados es la obediencia. Y es que el efecto inmediato de nuestra separación para Dios debe ser la obediencia. El efecto inmediato, mis hermanos, del nuevo nacimiento es la obediencia. La consecuencia de la obediencia es la bendición, como dice Deuteronomio. O sea, no hay otra cosa. Y te seguirán todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Pero qué? Si obedecieres. O sea, si nosotros obedecemos, vamos a ser bendecidos, mis hermanos. Y nosotros obedecemos no porque seamos buenos. Obedecemos porque el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros para que nosotros obedezcamos a Dios. Y si nosotros estamos desobedeciendo a Dios, hermano, permítame que le diga, y se lo digo con todo el respeto del mundo, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha nacido de nuevo. Usted puede tener luchas y usted puede pecar. Todos somos pecadores. Usted puede pecar. Pero inmediatamente usted debe ir en arrepentimiento al Señor. Usted no puede permanecer revolcándose en el pecado. Usted no puede permanecer desobedeciendo a Dios en todas las cosas. No puede, mi hermano.
Y si usted lo hace, usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita acercarse a Cristo. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita aceptar a Cristo. Usted necesita ser cristiano. Necesita ser cristiano. En este contexto, la frase obedecer se refiere posiblemente a esa respuesta positiva ante la cual nosotros respondemos ante la palabra del Señor. Desde el principio, cuando usted y yo dijimos sí a Dios, no lo dijimos por nosotros, lo dijimos porque en nosotros estaba la fe salvífica puesta de Dios. Así que aún el llegar al Señor no es de nosotros, sino que es de Dios. En tiempo de pruebas, la obediencia a Cristo es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque nos mantiene alejados del pecado. ¿Y por qué nos mantiene alejados del pecado? Porque en nosotros, en las crisis, salen a relucir respuestas pecaminosas. Respuestas como venganza, es que usted no sabe lo que me hizo y es que la tiene que pagar. Y si no la paga en esta vida, que la pague en la otra, pero yo me voy a encargar de que sufra lo que yo he sufrido. Sí, hermano, o sea, eso lo escucha uno. La desesperación es otro pecado, porque está diciendo que no confiamos en el Señor. La desesperanza y, en el caso más grave, la negación de la fe. Los problemas, las circunstancias nos llevan a eso, a negar la fe. La obediencia en medio del sufrimiento, lo que proporciona a los creyentes es un poderoso testimonio a las personas que nos conocen. Cuando usted está en pruebas, mis queridos hermanos, aparte de que lo ve Dios, que lo ve todo, lo están viendo los inconversos, lo están viendo las personas más cercanas a usted. Y están observando y están grabando sus reacciones. Y en la forma que usted reaccione, usted podrá hacer o un testimonio positivo o podrá hacer un testimonio negativo para las personas que nos rodean. También nuestra conducta, la forma como nos comportamos en medio de las circunstancias cuando son adversas, también hablan a las demás personas. Hermanos, cuando uno está en una situación económica, el enemigo siempre viene a traerte las mejores soluciones, entre comillas. Entonces evada impuestos, metas en este negocio, metas en este otro, y entonces los negocios ilícitos están a la orden del día y te llueven. Y tú estás tentado. No tengo dinero, no tengo esto, tengo muchos problemas, pues yo me voy a meter en una cosa de estas o me voy a meter en... Pero hermano, nuestra conducta intachable también tiene que ser fruto de las circunstancias y del sufrimiento. Aún en el sufrimiento, nosotros debemos mantenernos íntegros. No hay absolutamente nada que nos permita a nosotros o nos dé licencia de desobedecer o de vivir una vida que sea totalmente tachable. El cuarto y último aspecto es la justificación. Y Wayne Grudem define la justificación como el acto legal instantáneo que viene de parte de Dios, mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. La justificación ante Dios, hermanos, o lo que Pedro llama nuestro rociamiento con la sangre de Jesucristo, ¿sí?, nos lleva a pensar en el Antiguo Testamento, ¿sí?, porque es un lenguaje que se usa allí. Y es que bajo el viejo pacto, o sea, el pecado tenía que ser purificado por la sangre. Cuando uno lee Éxodo 24, encontramos que también los pactos se sellaban con la sangre. Y para poder quitar el pecado del pueblo había que rociar sangre sobre el sacrificio de un animal como señal de esa purificación. Y es por eso que cuando uno lee la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículos 13 y 14, encontramos lo siguiente. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Hermanos, en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestro problema, de nuestras circunstancias, debemos recordar que Jesucristo es el mediador de ese nuevo pacto. Jesucristo fue a esa cruz para establecer un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y nuestra
comprensión de eso que Pedro, perdón, está diciendo del rozamiento de la sangre, debe llevarnos a profundizar en el sacrificio de Cristo, mis hermanos. Si usted no ha entendido lo que Cristo logró en esa cruz, también tenemos un problema, mi hermano. Porque allí está la base de nuestra vida. La base de nuestra vida no está en que Jesucristo fue crucificado y Jesucristo murió. Jesucristo resucitó, mis hermanos. Jesucristo resucitó y su resurrección, mis hermanos, es lo que a nosotros nos otorga vida eterna. Él venció la muerte, mis hermanos. Y esto no es una referencia solo a la expiación, sino que está hablando de ese pacto que establece a través de Jesucristo nuestra identidad en Dios. Usted y yo somos hijos de Dios por el sacrificio de Cristo. No porque nosotros somos los más buenos o porque somos el mejor pueblo o la mejor iglesia. No, mis hermanos. Cristo murió en esa cruz por usted y por mí. Y ese sacrificio de Cristo demanda de nosotros obediencia, mis hermanos. Demanda obediencia. Los exiliados estaban viviendo bajo un pacto como nosotros, un pacto que define nuestros privilegios como hijos de Dios. Tenemos privilegios, mis hermanos, pero también tenemos responsabilidades a las cuales nosotros tenemos que responder como debe ser. Nosotros no podemos vivir nuestra vida en el Señor como nosotros queremos. Debemos vivir la vida en Cristo como Él dice, como Él quiere que nosotros la vivamos. Porque para eso es que nos rescató, para eso fue que nos eligió. Y es interesante que el apóstol Pedro termina en su versículo 2 de esta carta con un saludo: que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y es muy interesante que la gracia antecede la paz, no dijo la paz y la gracia, porque mis queridos hermanos, sin la gracia de Dios, nosotros no hallaríamos paz. Si la gracia de Dios no es extendida hacia nosotros, usted y yo no hallaríamos paz. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos en tiempos de prueba esa gracia especial de Dios, que es la que nos sostiene, es la que nos sustenta, es la que nos ayuda y nos fortalece en medio de la tribulación. Pablo lo descubrió y lo entendió también, que lo puso en una de sus cartas, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando dijo que la gracia de Dios era suficiente para él. Bástame. Dios le dijo: bástate tu gracia, mi gracia, perdón, porque el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Él lo entendió, mis hermanos, la gracia de Dios es suficiente para nosotros, no necesitamos nada más. La gracia de Dios es la que nos va a dar paz. Y entonces Dios se va a glorificar y se va a perfeccionar en medio de la debilidad. El poder de Dios, hermanos, se va a perfeccionar en nosotros. El poder de Dios, mis hermanos, usted va a poder ver la glorificación de Dios en medio de su problema. Y entonces usted va a poder levantar sus ojos al cielo y darle la gloria a Dios. Porque no es por usted, no es por las gestiones que usted hizo, no es por los médicos, no, mis hermanos, es por Dios. Porque Dios mueve todo, Dios lo llena a usted de su favor para que usted halle ese favor delante de los hombres y usted pueda alcanzar las respuestas a sus problemas. Pero es por Él, mis hermanos. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual habla Filipenses 4, entonces va a inundar su corazón, mis hermanos. Que usted ni siquiera va a poder comprender cómo tiene paz con la que se le viene encima. Usted no va a comprender cómo mi corazón tiene tanta paz y tanta confianza en Dios cuando el resultado médico que tengo es tan negativo. Eso solamente lo puede lograr Dios, mis queridos hermanos. Porque la paz de Dios es particularmente preciosa, es hermosa, mis hermanos. Inunda nuestro ser. Y cuando inunda nuestro ser, nos invita a vivir confiados en Él. A vivir confiados, a pesar de que las circunstancias externas digan lo contrario y sugieran lo contrario, pero nos ayuda a vivir confiados en Él. Y cuando Pedro dice que sean multiplicadas, sugiere un flujo creciente. La gracia de Dios y su paz serán multiplicadas proporcionalmente, mis hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Con qué objetivo? Para sostenernos y fortalecernos en medio de las pruebas.
En conclusión, mis queridos hermanos, en este pasaje nosotros podemos ver la relación que existe entre el sufrimiento y la gracia de Dios. Aquí Pedro está relacionando esa doctrina cristiana con nuestra conducta. O sea, qué es lo que dice el Evangelio y cómo nosotros nos conducimos. ¿Y cuál es la base de nuestra conducta? Cristo. Cristo es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Jesucristo, mis queridos hermanos, nos enseñó que aunque el sufrimiento es algo que debemos esperar en la vida cristiana, porque Él lo padeció, nosotros debemos vivir confiados y en obediencia a Dios, porque Dios nos fortalece en medio de ese sufrimiento para que su nombre sea glorificado. Y este es el mensaje, mis queridos hermanos, de Dios para nosotros en esta tarde. Le pido al Señor que en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra tribulación, en medio de la situación difícil que podamos estar pasando, nosotros podamos vivir confiados. Como terminó Pablo, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo os sean multiplicadas.